Por lo tanto, la estructura de la ley debe seguir una secuencia empezando por una estructura lógica. Es decir, para que el ordenamiento jurídico forme un conjunto homogéneo y coherente, la división de las partes de las leyes debe ser también uniforme y adaptarse a una estructura formal tipificada que sea igual para todas las leyes. Fundamentalmente, la estructura o sistematización de la ley hace referencia a ese orden u ordenación interna determinada por criterios de orden lógico, cuya finalidad es facilitar sobre todo la localización de cada precepto, de cada disposición en todo ese conjunto del texto normativo. Esta dificultad de localización va a aumentar con la extensión y la complejidad de la norma o de la ley. Por lo tanto, una estructura adecuada y uniforme va a ayudar a superar estos obstáculos. Su efecto es directo sobre la comprensibilidad de las normas y su interpretación, por eso la interpretación es sistemática. La estructura lógica de la ley, por lo tanto, implica la ordenación sistemática del conjunto de disposiciones que contiene un texto normativo, en razón de su materia concreta, y cada precepto en función de su, como su nombre lo indica, funcionalidad. Por lo tanto, las partes de la ley, a la que ya hicimos una referencia en nuestra introducción, de acuerdo a esta estructura lógica, deben ser títulos con un preámbulo en algunos casos, un articulado, las disposiciones o parte final y, si amerita, los respectivos anexos e inclusive algunos índices. El título debe permitir la identificación del objeto de forma precisa, diferenciada y completa, de manera que mediante el título una ley va a individualizarse y va a diferenciarse de las demás leyes. Debe indicar la categoría normativa, si es ley, decreto o cualquier otro tipo de norma, su número y fecha, que en realidad eso es introducido al finalizar el momento de promulgar, pero las leyes deben identificarse fundamentalmente por su número cronológico de la disposición normativa y la fecha. Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, ¿no? Eso es un título. La fecha debe responder a la promulgación de la norma. En algunas otras legislaciones podrá adoptarse otro criterio, como por ejemplo la fecha de aprobación en las cámaras, pero en todo caso el criterio que se aplique debe aplicarse siempre en todos los casos. El objeto de la ley, aparte del título, principalmente es la parte del título que indica para qué sirve esta ley, cuál es su objeto, que la permite identificar como su contenido esencial y distinguirla de las demás. Por supuesto que debe ser diferente de títulos de otras leyes en vigor, y por lo tanto la indicación del objeto de la ley debe ser precisa, completa, pero breve y concreta. El título de la ley debe permitir precisamente una primera aproximación al contenido exacto de la forma más concisa posible, pero más completa también. En cuanto al ámbito temporal, hay leyes que tienen esta característica, deberá hacerse constar en el título de periodo de vigencia. Por ejemplo, ley transitoria, como hemos tenido varias en algunos años muy recientes atrás. En su caso, si hay que modificar y aprobar el título, debe reflejar en su caso las modificaciones que se introduzcan en él, ley modificatoria de la ley tanto, ¿no? En el contenido de la iniciativa legislativa, según vaya tramitándose en el Parlamento o en la instancia legislativa correspondiente. El preámbulo. En realidad, el preámbulo comprende dos subpartes, si vale el término. Una exposición de motivos y un preámbulo propiamente dicho. La exposición de motivos de los proyectos de ley u otras iniciativas legislativas, a su vez, puede convertirse en preámbulo también o desagregarse entre exposición de motivos propiamente dicha y preámbulo propiamente dicho. La exposición de motivos propiamente dicho en realidad es una exigencia para exponer los motivos que acompañen todo proyecto legislativo y por lo tanto bajo el principio de necesidad de motivación de los actos que están dirigidos a tutelar determinados intereses públicos. Aunque debe distinguirse entre exposición de motivos y preámbulo, no siempre son diferenciados ambos conceptos en la normativa o en la práctica legislativa actual. En cuanto al contenido de la exposición de motivos, es importante determinar qué deben contenerlas.
En este sentido, la doctrina se refiere a que debe contener un mecanismo de racionalización de la actividad legislativa, de control político en cuanto permiten conocer el sentido de las directrices políticas gubernamentales de Estado, no partidarias propiamente dichas, y la adecuación de medios propuestos para realizarlos. Pero además contrastar todo ello con los programas políticos de Estado fundamentalmente vigentes o propuestos. Por lo tanto, el contenido de una exposición de motivos debe responder a su finalidad para justificar la oportunidad política y la calidad técnico-jurídica del proyecto. ¿Qué no deben contener las exposiciones de motivos? Primero, no abusar de posiciones ideológicas, porque le quita objetividad a la ley. Pese a que va en la parte expositiva o justificativa, las posiciones ideológicas no deben ser abusadas en la exposición de motivos. Evitar exhortaciones o declaraciones didácticas de manera que vayan dirigidas a determinado sujeto, o a determinados sujetos también, ¿no? En plural. Deben contener información que sea veraz, que pueda ser probada mediante estudios, informes, dictámenes, cálculos económicos o cualquier medio objetivo, que además vaya acompañada como documentación, generalmente en anexos, complementaria a la norma, y permita juzgar sobre la veracidad de los hechos que están expresados en esta justificación, que además van a dar lugar a entender la necesidad y viabilidad de la ley que se propone. En cuanto al preámbulo propiamente dicho, su concepto y función radica en que es una parte expositiva también de la ley, que antecede al articulado y en la que el legislador va a exponer los motivos que han llevado a legislar, los principios inspiradores de la ley, su finalidad, o en algún caso reseña algunas novedades introducidas en ciertos puntos esenciales de esta nueva regulación. Va dirigido a autoridades, a ciudadanos, a quienes deben cumplir la ley o en su caso interpretarla. Su objeto, por lo tanto, en esta parte no es justificar como en la exposición de motivos, sino que habrá de servir de instrumento para conocer la voluntad del legislador a la hora de interpretar la ley. ¿Cuál es el valor jurídico del preámbulo? Hay muchas posiciones doctrinales al respecto. El debate se ha producido no solo en preámbulos de leyes, sino de las propias normas fundamentales como de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el valor jurídico de una norma está fundamentalmente en la parte dispositiva, no en la expositiva. El preámbulo debe contener fundamentalmente una descripción breve y concisa del contenido de la ley, de sus objetivos y finalidad, aludir a sus antecedentes y competencias cuyo ejercicio está dictándose, así como hacer un resumen concreto, sucinto de su contenido, sobre todo si esto es necesario o preciso para una mejor comprensión del texto normativo. Por lo tanto, tiene un valor interpretativo y esto implica sobre todo la indicación de su objetivo y finalidad, aunque esto podría también incluirse en una disposición directiva ya en la parte dispositiva, pero es explicada en la parte expositiva. El objetivo, que va a hacer referencia a la situación que se pretende conseguir, y la finalidad, que alude fundamentalmente a efectos que se han de producir y medidas específicas establecidas para esta ley. Por lo tanto, la referencia a los antecedentes, además, va a permitir enmarcar objetivos y la finalidad que se persigue, situar la ley en el ordenamiento jurídico indicado en una legislación anterior, aludir a una situación existente con anterioridad a la nueva ley, si acaso fuese necesario, y según los problemas planteados y razones que han dado origen a esta nueva regulación. Por lo tanto, el esquema implicaría una exposición de elementos de hecho y de derecho que se han tomado en consideración y una conclusión, por lo tanto, necesaria para tomar medidas necesarias que van a estar contenidas en la parte dispositiva de la ley. Por lo tanto, si es necesario recordar un contexto histórico de la ley, seguirá un relato cronológico de hechos, del mismo modo que la motivación que será seguida en base al orden del articulado de la misma ley. Un preámbulo no debe contener exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias y otras análogas de la misma manera que en la exposición de motivos propiamente dicha. El preámbulo, por lo tanto, es integrante de la parte expositiva de la ley, indica sus objetivos y contenidos
y por lo tanto puede ser muy útil para sintetizar innovaciones principales que esta ley está introduciendo y que no pueden ser explicadas en la parte dispositiva. Si el preámbulo se basa en la misma exposición de motivos de la iniciativa legislativa, hay que tener mucho cuidado en adaptarse a las modificaciones que luego se van introduciendo en la tramitación parlamentaria del texto legal para asegurar su coherencia entre preámbulo y contenido, aunque no se aprueban en la fase de discusión la exposición de motivos ni el preámbulo. Sin embargo, es importante adecuarlo o hacerlo lo suficientemente amplio para que las modificaciones de la parte dispositiva no afecten a la coherencia.